Gracias al Señor, hermanos. Muy buenos días para todos y bienvenidos a la presencia del Señor. Sabemos por la palabra que donde están dos o tres congregados en el nombre precioso del Señor, su presencia está en medio de los dos o de los tres. Pero gracias al Señor, habemos un número bastante hermoso en la presencia del Señor y esperamos, ¿verdad?, que en el trayecto de la mañana muchos de nuestros hermanos se añaden a esta hermosa reunión. Gracias al Señor nos permite estar con el fin, ¿verdad?, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en este eminente conocimiento. El estar aquí es porque hay un propósito. Quiero mencionarle que hay tres pasos importantes para alcanzar el éxito en la vida espiritual. Uno de ellos, el primero es tener propósito. El segundo es ser de oración. Y el tercero es agradarle la lectura. Estos tres pasos, si usted gusta, se basan en la experiencia de Daniel. Capítulo 1, versículo 8, su propósito. Capítulo 9, versículo 20, un hombre de oración. Y el versículo 2 del capítulo 9, un hombre amante a la lectura. Leía los libros, especialmente los rollos sagrados. Esta mañana entonces, gracias al Señor por el propósito de estar aquí, gracias al Señor porque hemos orado y pues ahora nos corresponde entrar a la lectura de la palabra del Señor. Quiero mencionarles también que me corresponde en el nombre del Señor aperturar los mensajes expositivos, ¿verdad?, sobre textos bíblicos mal interpretados. En la junta anterior abarcábamos ese espacio, ese tema hermoso, el cual se le da continuidad en esta hermosa junta de ancianos para predicadores. Quiero invitarle entonces a buscar uno de los pasajes que nos ha traído conflictos, ¿verdad?, a algunos. Y pues nosotros hemos tenido que sumergirnos en el nombre del Señor. Le menciono la primera carta de Pedro, capítulo número 3, y el versículo 18 hasta el versículo 22. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a comenzar leyendo el texto 18. Dice así en el nombre del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El texto 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Padre, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Detengámonos allí y que el Señor nos bendiga siempre con la lectura y meditación de su palabra. Bien, hermanos, esta palabra ha puesto en problemas a muchos. A veces decimos ¿qué hay de esta palabra? Pero, ¿sabe? Antes de entrar en materia, es necesario, en primer lugar, vea bien los pasos a dar. Cuando nosotros
estamos en problemas en alguna interpretación de algún texto, es porque descuidamos el método o los pasos indispensables para poder interpretar o conocer el verdadero contenido de la bendita palabra del Señor. Yo no voy a decir aquí el bautismo salva o el bautismo no salva, no. Juntos observemos qué es lo que la palabra nos va a enseñar. Una de las reglas superiores de la hermenéutica, que es lo importante, es útil para todo predicador, es la regla de que la palabra se va a interpretar por sí misma, ella misma. Y para ello nosotros tenemos que conocer ampliamente el pasaje. Por ejemplo, comenzamos a abordar la epístola. Vemos el trasfondo histórico de la epístola. La epístola fue escrita por el apóstol Pedro. ¿Desde dónde? Desde una iglesia gentil a receptores, creyentes, ya sean judíos o también gentiles. El propósito del apóstol Pedro es de dejar por sentado enseñanzas básicas, hermanos, de veras, enseñanzas tan profundas. En esta carta encontramos nosotros doctrinas básicas. El apóstol tiene el especial cuidado de entrar a temas bastante profundos, de veras que yo me sorprendo. Él habla acerca de la Trinidad. Si nosotros queremos verlo en el sentido teológico, él habla acerca de la cristología, él habla de la soteriología, él habla de la neumatología, él habla del tema de la angelología. Él se sumerge en esos temas. Esos temas son tan profundos, hermanos. Pero sabe, en los capítulos que tenemos del escrito acá, el apóstol Pedro tiene un propósito. Y el propósito es de preparar a los creyentes para la aflicción, para soportar los padecimientos, pues la carta fue escrita en tiempos de persecución, en tiempos de problemas. Entonces, hermanos y hermanas que están allá atrás, el Espíritu Santo suple todas las necesidades de los hijos de Dios. Y el apóstol Pedro comienza a mostrar la preparación del creyente para enfrentar las circunstancias difíciles. Una de las palabras que usted va a encontrar con frecuencia aquí es sufrimiento. Aparece aproximadamente unas 15 veces. La otra palabra que va a encontrar es padecimiento. Aparece otras 15 veces. O bien sea, el apóstol Pedro expresa que el sufrimiento del creyente es a causa de su arraigo en el Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, el sufrimiento es inevitable para los siervos de Dios, para los creyentes. El sufrimiento y el gozo son inseparables, van juntos. Y vaya si no las hemos enfrentado, los sufrimientos. Bien, Pedro comienza, si usted gusta, solamente su mirada al capítulo 3. Cuando observamos el capítulo 3, el apóstol Pedro continúa allí, preparando al pueblo cristiano, dándole esas normas indispensables. Usted ve, él nos enseña allí en cuanto a la vida social de los creyentes. Pero también cuando hallamos o llegamos hasta el capítulo 3, encontramos doctrinas profundas de problemas exegéticos, si nosotros queremos verlo así. O bien sea, enseñanzas de gran profundidad con problemas de interpretación. Entonces, nos ubicamos en el texto 21, en el nombre del Señor, dice allí, pero vea,
Vamos a ir introduciéndonos al tema. Cuando llegamos al texto 20, texto 21, tenemos que observar los contextos inmediatos o contextos remotos, si es posible. Los contextos inmediatos comienzan, si nosotros, los lectores, los estudiosos de la palabra, podríamos comenzar viendo estos versículos desde el versículo 8, por ejemplo. Allí dice, en cuanto a la conducta de los creyentes, amándonos, versículo 9, no devolviendo mal por mal, versículo 14, no os amedrentéis, el versículo 16, teniendo buena conciencia. Estos son contextos inmediatos, hermanos, y son indispensables observarlos para entrar a los versículos que están en el pensamiento, al versículo que está en conflictos. Entonces, el Señor, mediante su palabra, le dice a los creyentes, nos dice a nosotros, bien, ustedes no van a devolver mal por mal, están en circunstancias precarias, por favor, ustedes han sido llamados para heredar bendición. Y el pensamiento se va ampliando. Y luego, hermanos, vea lo maravilloso del escritor sagrado, es que luego de hablar de los sufrimientos y de las glorias venideras también, nos lleva a pensar en ¿quién? En el bendito Señor Jesucristo. Él es el ejemplo. El apóstol Pedro no va a hablar de alguien más. Él va a hablar de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de sufrimiento. Y entonces sí, observamos el texto 18. Cristo padeció una sola vez. Nos va a hablar de sus padecimientos. Pero vean, hermanos, cómo la palabra es hermosísima. No voy a entrar en detalles a observar el texto 19, ni aún parte del versículo 20. Solo leamos ahí, leamos el texto 20 por respeto a la hermosa palabra. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿cuándo? Aquí vamos a comenzar a analizar. ¿Cuándo una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé? Recuerde y llevemos en mente, el apóstol Pedro está hablando verdades profundas, el apóstol Pedro está hablando del sufrimiento, y el apóstol Pedro está poniéndonos de ejemplo al bendito Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro ahora, él nos va a llevar a nuestro pensamiento, él va a llevar al pensamiento de sus receptores lo que sucedió en el tiempo del diluvio. Él va a llevar hasta allá, dice allí, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Y nosotros comenzamos a ver, bueno, ¿y qué tiene que ver el arca aquí? Hermanos, toda la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de tipos que hablan de la redención de nuestras almas. Todo allí se ve. Lo que Pedro va a mostrar es que el arca era un tipo ¿de quién? Del bendito Señor Jesucristo. Y no vamos a entrar nosotros aquí en detalles de ver todas las figuras del arca. Las podrían ver, pero si entramos a pensar todas las figuras, cuando lo hagamos debemos de tener cuidado también, porque hay un peligro de caer en alegorizar la palabra. Entonces, si la escritura aquí nos habla sola del arca, nuestra atención debe de pensar solamente en el arca. El arca era un tipo del Señor, era un tipo allí, estaba representando. Ahora, ¿por qué? Porque el arca, si usted gusta, allá, veamos el contexto remoto, sería allá en el libro de Génesis. Vayamos en el nombre del Señor. Génesis capítulo número 7 y vamos a leer el texto 11. Dice allí, en el nombre del Señor, la bendita palabra del Señor, cuando se llevó a efecto el diluvio en aquellos tiempos. Dice así, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo,
a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí estamos. Quiere decir, hermanos, que cuando comenzó el diluvio, la Biblia dice que fueron abiertas las fuentes del grande abismo, es decir, las de abajo, en gran abundancia. Y también fueron abiertas las cataratas que estaban arriba. Nosotros no podemos imaginarnos ni un momentito cómo sería eso. Pero el arca allí, hermanos, quedó totalmente cubierta de aguas. Las aguas de abajo y las aguas de arriba cubrieron totalmente el arca. Entonces, este es un tipo de nuestra salvación. ¿Y qué es un tipo? A muchos nos cuesta entender. Por esta causa es necesario conocer las figuras retóricas del arte de interpretar el texto. El tipo es la sombra de una figura real. Es algo que está allá. Por ejemplo, siempre me gusta dar algún ejemplo sencillo. Esta construcción tuvo un tipo, ¿verdad? ¿Cuál fue? Fueron sus planos. En algún momento usted ha construido, hemos construido. ¿Qué es lo primero que observa el constructor? Es la planificación, es el juego de planos. En los planos está diseñado todo, es decir, el edificio real. Un tipo es similar a esto. Quiere decir, hermanos, que en el diluvio estaba totalmente contemplado todas las medidas, las dimensiones de nuestra gran salvación. Le muestro otro tipo para que usted vaya viendo su entendimiento. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Números capítulo 21 y texto 5, la serpiente de bronce, y los hebreos mordidos por las serpientes venenosas, y mirando a la serpiente ellos sanaban. Ese es otro tipo, ¿verdad? También cuando vemos la historia de Jonás, 3 días y 3 noches, también es otro tipo. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que el arca sumergida, pero no me va a malinterpretar, no es debajo de las sábanas, sumergida, es decir, dentro de las aguas de las cataratas y las aguas del abismo. Ella quedó totalmente sumergida entre el agua. Y esta señal o este tipo o esta figura es un antitipo, o bien sea un tipo del Señor Jesucristo. Y mientras que nosotros no llevamos esto a nuestra mente, no sabemos, no podríamos observar el texto que continúa. Ahora, con esto en mente, ¿verdad?, del arca de las aguas, leamos el texto 21 ahora. Ahora sí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahí está, aquí habla de bautismo, dijo un hermano. Y si nosotros creemos, estudiosos, muy bien, tomamos un lapicero y hacemos ya las preguntas. ¿De qué bautismo habla aquí? ¿Habla del bautismo de Juan? La respuesta es no. ¿Habla del bautismo del Señor Jesús cuando Él se bautizó? La respuesta es no. Entonces, ¿de qué bautismo habla? ¿Habla del bautismo cristiano cuando somos sumergidos? Tampoco. No habla del bautismo cuando fuimos sumergidos en agua. ¿Habla del bautismo del Espíritu Santo? No. Entonces, el texto es claro cuando dice el bautismo que corresponde a esto, a esta figura, a este tipo. Pero necesitamos ver ahora el antitipo, bien sea, ya aparecieron 2 cosas. El texto nos coloca en problemas, pero ahora la palabra nos llevó a pensar en la figura del diluvio, del tipo. Pero ahora necesitamos observar el antitipo, o bien sea, necesitamos observar el cumplimiento. Y vea usted, la misma escritura lo va a mostrar.
el capítulo 1 y el texto 11 de aquí de la primera Pedro. Dice así en el nombre del Señor. Dice allí, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O bien sea, que si buscamos algo, buscamos el antitipo, algo ahí va a estar. Ya el Espíritu del Señor ya lo dio a conocer. Entonces, para esto es necesario pensar, ¿qué bautismo? Y hermanos, la palabra nos da toda la información. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Ahí está la respuesta. Lucas 12, 50. Usted la puede leer. ¿Qué dice allí? Dice, el Señor dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Tenemos aquí la respuesta. El Señor está hablando de un bautismo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio, dice el Señor. Entonces ahora pensando, ¿qué es bautismo? El estudioso, el predicador tiene que observar. Si es posible, tiene que auxiliarse. Bautismo, que ir al griego si es posible. Usted va a encontrar que bautismo es bautizo en la palabra griega. Luego observamos sus sinónimos o su información, que el mismo quiere decir, por ejemplo, empapar, sumergir, teñir o dejar abrumado, esconder algo. Entonces estamos encontrando ahora aquí que la misma palabra se está interpretando. Nos está mostrando un tipo. Ahora estamos viendo aquí de qué bautismo está hablando la Sagrada Escritura. Pero aún todavía no está tan claro, dirá usted. Bien, ¿cómo el Señor entonces fue sumergido? El Señor dice, me angustio. Primera de Pedro 1:11 dice aquí, hablando de las angustias del Señor. Entonces, veamos cómo el Señor, mediante su Santo Espíritu y los profetas, hablaron de ese bautizo. Allá en el segundo libro de Samuel, vamos a recorrer ahí algunos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer el texto 5. Dice así, damos lectura en el nombre del Señor siempre. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. Texto 16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Bien, el libro de Salmos, nuevamente, Salmos número 42, y leamos el texto 7. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 69 ahora, Salmo 69, y veamos nuevamente lo que dice el texto 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Versículo 15. No me aneguen las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Vean, hermanos, aún el texto 14 tenía información de esto. Ahora, ¿qué está mostrando aquí la Escritura? El mismo Espíritu del Señor está mostrándonos esas grandes angustias, esas torrentadas de aguas por las cuales fue sumergido el bendito Señor Jesucristo.
¿Y sabe qué pensaba yo cuando estaba observando esta palabra? De que aquí el Señor nos permite hasta un mensaje para el partimiento del pan. Y a veces nosotros tomamos 1 de Pedro 3:21 para un bautismo, cuando hay bautismos en la asamblea. Pero legalmente, si nosotros entramos más a fondo, lo que logramos encontrar es sufrimientos del bendito Señor Jesucristo. El rey David, poéticamente, hermanos, comenzó a hablar de ese diluvio, de esas torrentadas, de la ira de Dios que vino sobre el bendito Señor Jesucristo. Y como decía un hermano, yo no sé, me decía, si usted ya encontró si el rey David alguna vez fue anegado en algún río. ¿Verdad que no? ¿De quién hablaba él entonces aquí? Él hablaba del bendito Señor Jesucristo. Y por ello allá en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 26 y el versículo 36 y 38, allí la palabra dice que le sobrecogió, esto muestra otra versión, le sobrecogió amargura al Señor. Esto quiere decir que lo envolvió, lo tomó totalmente. El Señor, hermanos, a igual que el arca de Noé, a igual que el arca que fue sumergida, es decir, no vaya a malinterpretar, quedó totalmente cubierta de las aguas de abajo, de las aguas hacia arriba. De la misma manera el bendito Señor quedó bautizado, sumergido, empapado o teñido por la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Vayamos allá a la primera de Pedro nuevamente, porque ahí es el punto de partida. Pensando entonces en este bautismo, ese es el bautismo al cual el Señor dijo en Lucas 12:50, tengo que pasar por ese bautismo, me angustio. Entonces, con esto en mente, teniendo en mente, hermanos y hermanas también, teniendo en mente el tipo del arca, del diluvio, y ahora observando cómo el Espíritu del Señor nos mostró algunas palabras en profecía, entonces sí podemos leer el texto 21 sin duda alguna. Decir, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, hermanos, el bautismo por el cual fue sumergido el Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, la obra expiatoria del Señor nos salva. Veamos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lo podemos decir así: el bautismo que corresponde a este tipo es el que ahora nos salva. El bautismo o esta figura del arca en Cristo es la que nos salva. No está hablando del bautismo de inmersión o sumersión en agua. No, hermanos. Aquí la palabra se ha estado mostrando ella misma, y esa es una de las reglas de la interpretación, ¿no? Debemos de tener un especial cuidado. Por ello, alguien dijo que la palabra del Señor es muy hermosa, pero es como un océano donde muchos niños pueden nadar. Pero también hay lagos donde los adultos se pueden ahogar por causa de que no sabemos cómo entrar. Entonces el texto dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y sigamos observando el texto, únicamente que vamos a darle continuidad, pero sin el paréntesis. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Vamos dejando el paréntesis a un lado. Es que ese es el hilo del mensaje. Ese es el propósito del apóstol Pedro. Esto es excelente pensar. El apóstol Pedro, yo lo admiro, él dice en la segunda carta, hablando de Pablo, dice: el hermano Pablo escribió palabras con profunda interpretación. Y yo digo: no, Pedro, también tú. No solamente Pablo, ¿verdad? Es Pedro también el quien escribe palabras con esa interpretación profunda. Entonces,
Dice allí el texto, ¿cómo ahora nosotros somos salvos? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que todo el proceso de la inmersión del Señor en la angustia, de esas torrentadas, de esos abismos, de ese gran agua, todo lo que ya veíamos, todo lo que observábamos, todo ello fue un bautismo donde el Señor pasó, pues sumergido allí, la cual ahora en el antitipo, es decir, en la realidad, esa obra preciosa, esa obra expiatoria que tiene su figura en el arca, es lo que nos salva y nos ha salvado, ¿verdad, hermanos? Cuando le recibimos a Él como el Salvador de nuestras almas. Y vea usted la garantía de la salvación por la resurrección de Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que con la resurrección del Señor, Él murió, ¿verdad? Fue sepultado. Él resucitó al tercer día. Con su resurrección, ¿qué pasa con su resurrección? Él afirma que sí, Él pudo pagar el precio de nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Es la garantía, hermanos, que no fue en vano esa inmersión en toda la angustia, ese bautismo por el cual Él pasó. Y veamos entonces cómo el escritor sagrado le da prioridad a la resurrección del Señor. Si usted gusta, acompáñenme a leer allá la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dice allí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O bien sea, la resurrección del Señor prueba, es la garantía de que nosotros, al creer en Él, somos salvos. Y por ello entonces cuando leemos nosotros, hay muchos versículos, por ejemplo la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 19, que dice allí, y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. O bien sea, no tuviera una garantía. El texto dice que fuéramos los más dignos de conmiseración. Y le dije a un hermano, ¿y qué quiere decir conmiseración? No sé, hermano. Creo que los predicadores debemos de saber. Conmiseración, consumidos en miseria. Consumidos en miseria. ¡Qué tristeza! Lástima a los creyentes congregados allí. Pero una fe vana. Porque su redentor, o bien sea el autor del evangelio, fue sumergido, pasó en las aguas de la angustia, pero ya no resucitó. Vana sería entonces nuestra fe. Pero hermanos, la resurrección del Señor, de ese bautismo de angustia, en verdad es la garantía de nuestra salvación. Y por ello el texto nos lo señala. A esta palabra, hermano, continúa los contextos, por ejemplo, de Romanos capítulo 6. Si usted gusta, leámoslo porque es importante. Romanos capítulo 6, versículos también que son mal interpretados, porque a veces no sabemos nosotros también sumergirnos ahí, ¿verdad? Dice ahí Romanos capítulo 6 y veamos el texto 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y a veces nosotros, hermanos, así como usted nos ve, listos, inteligentes y con todo, ¿verdad? Usamos estos pasajes para hablar del bautismo cuando un hermano se bautiza. Pero aquí, hermanos, no está hablando del bautismo que dice Marcos 16, no está hablando del bautismo que dijo el Señor en Mateo 28. Esta palabra es contexto, en esta palabra está mostrado lo que estamos viendo, lo que Pedro nos está mostrando. Dice allí que hemos sido bautizados en
en Cristo, bien sea allí. De esto habla el apóstol Pablo también, cuando le escribe a los Gálatas. Él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, él dice que él fue crucificado juntamente con Cristo. Pregunta, ¿cuándo fue crucificado Pablo? Pero ustedes no sabemos mucho de la biografía de Pablo, cómo terminó. Pero él está hablando en el sentido espiritual cuando él dice crucificado es juntamente con... ¿Cuándo fue crucificado? Cuando él recibió a Jesucristo en su corazón. De igual manera, hermanos, cuando nosotros creímos en el Señor, fuimos crucificados con el Señor. Cuando nosotros creímos también en el Señor Jesucristo, fuimos sepultados con el Señor. Y cuando nosotros creímos en el Señor también, fuimos resucitados juntamente con Él. Nada que ver con el bautismo del agua. Por ello, un expositor dice aquí, Romanos 6, no hay ni una gota de agua. No hay ni una gota de agua. Y así tenemos otros versículos, como por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero todo ello nos hace pensar en el contexto de lo que estamos observando. Vamos allá a Pedro, ya voy a ir terminando el pensamiento acá. Dice aquí nuevamente, entonces, el texto muestra la garantía de nuestra salvación. Ese bautismo, otra vez, al cual el Señor fue sumergido, el hombre y la mujer, al creer en Cristo, también se identifica con toda esta obra de angustia, de expiatoria del bendito Señor Jesucristo. Ahora sí, leamos el paréntesis para terminar. El paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí es donde todos entramos en conflictos. El paréntesis, o bien sea el signo, en el original no la vamos a encontrar porque el griego es diferente. Pero sí, el escritor sagrado tiene el especial cuidado de mencionar lo que está en paréntesis. Y es que el escritor sagrado, hermanos, cuando él escribe el paréntesis, él está quitando toda duda, toda mala interpretación que pueda haber. Vean, hermanos, qué maravilloso es el Señor. Bendito sea la obra de su Santo Espíritu. Porque el Señor lo que menos quiere, que nosotros estemos dudando que esto y que lo otro. No, el Señor tiene el especial cuidado de dejar todas las directrices para el bienestar y el progreso de la vida del creyente. El paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne. Bien, el escritor sagrado, nuevamente, cuando él escribe esta frase, él lo hace pensando en los ritos ceremoniales de los judíos o de los hebreos. Y hermanos, y este es otro tema enorme. Tendríamos que comenzar desde el libro de Éxodo, cuando se lavaban los sacerdotes, se lavaban las manos, los pies, el cuerpo. Era algo para quitarse la suciedad del cuerpo, para tener una buena conciencia y poder ejercer el culto del ministerio. Entonces el apóstol Pedro, sabiendo que sus receptores o sus lectores están familiarizados con el judaísmo y que también los receptores podrían ser creyentes y creyentes gentiles y decir, bueno, pero si para tener una conciencia limpia es necesario lavarse los pies, es necesario lavarse esto. Entonces el apóstol Pedro dice de una vez, ¿saben? Ese bautismo que los salva a ustedes, esa figura del arca, por favor, no se vayan a equivocar. Eso nada que ver con los ritos judaicos, nada que ver. Eso no les va a quitar a ustedes las inmundicias del cuerpo, no les va a quitar la suciedad. Entonces el texto dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Vean, hermanos, algo que nos cuesta a nosotros, que en algunos casos la palabra se va a interpretar espiritualmente, pero en algunos casos también, como este,
hay que literalizar la palabra. O bien sea, hay que ver el texto desde un punto de vista humanamente así como el texto lo dice. Porque si nosotros queremos la forma de cambiar, el asunto es diferente. Entonces, el texto no dice lo que no quiere decir. Y usted dirá, ¿y cómo es esto? El texto no dice lo que no quiere decir. ¿Y qué es lo que, viéndolo de otra manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que no quiere decir? Es lo que algunos interpretan. Piensan que el texto dice lo que realmente no quiere decir. Ahora, ¿sabe por qué? Si el texto dijera que el bautismo salva, el texto automáticamente se ubica en problemas, se ubica en contradicción, se encuentra en una área problemática y viene a estar en contra de más de 150 pasajes que afirman que la salvación es por fe exclusivamente. Entonces, el texto no dice lo que no quiere decir. Nosotros o algunos son los que piensan que el texto dice cierta cosa, pero es por falta de conocer un poquito más a fondo la bendita palabra del Señor. Hermanos, vamos a detenernos aquí. Quiera el Señor que esta breve explicación, que eso nos llevaría más tiempo, ¿verdad? Pero que esta breve explicación nos ayude para quitar nuestras dudas y para crecer siempre en este conocimiento. Que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra.